Barra de Opinión presenta. También es un hombre religioso, ¿es cierto? Yo soy cristiano. La riqueza de unos cuantos se sustente en la miseria de la mayoría de los mexicanos. El amor es un asunto de Estado. Claro, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el fin último de cualquier gobierno? El conseguir la felicidad del pueblo. Tus seguidores ahora te llaman AMLOF. Bueno, ustedes se van a lanzar en el 2002. Fíjate que qué bueno que me dices eso, porque sí, así va a ser. ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. No, yo quiero besos. Te doy beso. Bueno. Mira, les traigo esto. Es para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el que acaba de salir, ¿verdad? Sí, Por favor. ¿Un café? sí. ¿Sí? ¿Pastelito? ¿Chocolate? Café primero. Bueno. ¿Cómo están? Bienvenido, Andrés Manuel. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Ya estoy Sí, en una ocasión sí, con exacto. ustedes. Sí. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo los últimos 4 años? Bueno, he estado un poco atareado. Bueno, después del fraude del 2006, se decidió darle continuidad al movimiento. No irnos a nuestras casas, no claudicar, no transar. Y construir una organización nacional para insistir en el cambio, en la transformación del país. Y haciendo una suerte como de autocrítica, porque lo que falló fue la organización. Una de las cosas que falló fue la organización en el 2006, ¿no? Sí. Nos hicieron el fraude porque la mafia que domina en el país no quiere ningún cambio, ¿no? Y nos vieron como un peligro a sus intereses, ¿no? A sus privilegios. Pero también, como tú dices, nos hacía falta organización, se valieron de que nos faltaba organización. Entonces, esa fue una de las lecciones que nos dejó la elección. Hablemos de la organización. Se habla que hay 5,000 comités en la República y que hay 2,5 millones de mexicanos acreditados. ¿Qué quiere decir acreditados, Andrés Manuel? ¿A qué se comprometen esos mexicanos acreditados? Ya tenemos comités municipales en la mayoría de los municipios, más de 2,000 comités municipales en todo el país. Y estos comités municipales se han ocupado de 3 tareas. Una, crear comités territoriales en sus municipios, comités en barrios, en colonias, en pueblos, en rancherías, en unidades habitacionales. Y ya son un poco más de 5,000, ya vamos cerca de 10,000 comités territoriales. ¿Y estos 2,5 millones de ciudadanos? Se fue sumando, adhiriendo mucha gente que llamamos representantes del gobierno legítimo. Y ya son 2,500,000. Y se afilian con una credencial y todo, ¿no? Sí. Ellos firman una carta de compromiso, ponen su huella, desde luego nos dan su confianza, nos dan sus datos. Credencial de elector, todo. Todo. Y ¿Trabaja para la organización cotidianamente? Sí. ¿Y esta organización está afiliada al PRD o al PT, a ningún partido? No, desde el principio se decidió que iba a ser una organización amplia, plural, incluyente. Hay militantes del PRD, del PT, de Convergencia y muchos ciudadanos sin partido. Pero unidos en torno a tu figura. Sí, es claro. A partir de un proyecto. O sea, en la Carta de Compromiso se establecen los puntos básicos por los que estamos luchando. Pero también por su carisma. Claro. No. Definitivamente, sí, ¿no? Pues sí. Hay Usted es el presidente legítimo, así fue, ¿no? una dirección.
del movimiento. Claro. Y lo más importante... Tienen más credencializados que cualquier otro partido, ¿no? ¿O no? Por lo menos Yo que el no sé PRD, si PT. haya más simpatizantes o representantes. Lo que sí sé, y lo que estoy absolutamente seguro, es de que es gente muy consciente. Aquí lo importante, más que la cantidad, es la calidad de la gente. Son mujeres, son hombres conscientes, informados, dispuestos a luchar por la transformación del país. Con mucha conciencia, con mucha mística. Pero antes de llegar a eso, ya palabras claves como esta mística, gente buena, valores, ¿no? Me gustaría preguntarle, en estas vueltas que ha dado el país, recorrer cada uno de los municipios del país, ¿qué ha aprendido que no sabía del país? Mucho. Es una experiencia extraordinaria. He aprendido mucho. Primero, conocer mejor a México, conocerlos desde abajo. Pero ha cambiado tu visión de México. Sí. ¿Cómo resumirías ese cambio de Primero, se da uno cuenta de que es un país muy rico en recursos naturales. Además, muy bello. Muy bello. Pero no tenía una visión como la tengo ahora de toda la riqueza minera. Hay una mina de oro que se llama el Sausal. Debe estar produciendo alrededor de 10 toneladas de oro al año. Está en manos de canadienses, porque toda la minería está en manos de extranjeros. Dejan muy poco de beneficio al país, porque cuando se entregaron las reservas mineras, en la época de Salinas, 6 millones de hectáreas, en ese entonces, de reservas mineras de la nación, al mismo tiempo se derogó el impuesto a la extracción de minerales. Es decir, no se paga impuesto, pagan un derecho que puede ser de 5 pesos al año por hectárea. ¿5? ¿En serio? ¿Sí? ¿5 pesos? No pagan impuestos por la extracción. Destruyen el medio ambiente, destruyen el territorio, contaminan. Quisiéramos que los canadienses explotaran las minas de México como las explotan en Canadá. O sea, y que le pagaran a los trabajadores lo que le pagan en Canadá. Tus seguidores ahora te llaman AMLOF, por un discurso que diste recientemente en el Zócalo. Voy a citar uno de los párrafos. Hagamos saber que sí se puede vivir sin temores, sin miedos, en una república nueva que estamos construyendo entre todos, una república libre, democrática, soberana, igualitaria y fraterna. 2 puntos. Una república amorosa. Háblanos de la república amorosa que propones. Sí, es un tema importante, polémico. Lo voy a seguir tratando, porque estoy convencido que la crisis de México y la crisis del mundo no solo tiene que ver con lo material, con la falta de oportunidades o con el mal reparto de la riqueza o el acaparamiento de la riqueza en unos cuantos. Tiene que ver también con la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Yo quiero que eso vayamos. Sí. Por favor, díganos qué es un valor cultural, qué es un valor moral y espiritual. Pero por parte, a ver, valores culturales. Cuando dice valores culturales, por ejemplo, la pérdida de la gran herencia cultural de las culturas indígenas, prehispánicas. ¿Sí? Pero también la solidaridad, el sentido de la fraternidad, el no tener como objetivo principal el dinero, lo material. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, esto tampoco se sabe. Las autoridades en los gobiernos municipales de usos y costumbres no cobran. Sí, no cobran. Pero también excluyen a las mujeres. No tanto. O sea, y se ha avanzado en eso. Son de las cosas que hay que ir resolviendo y ellos lo están resolviendo muy bien. Lo importante es que para ellos
el servicio a la comunidad Es gratuito. es fundamental. Y ellos se trascienden, obtienen el prestigio, no por los bienes materiales que acumulan, Sino derrochándolos desde el poder. por el apoyo Sí. que le dan a la gente. Y así empiezan desde jóvenes y tienen todo el respeto de la comunidad. Es una forma, ¿sí?, de sentirse satisfechos, de ser feliz, ¿sí?, en la vida. Yo lo que sostengo es que hay un desequilibrio entre lo propio, el individualismo, Y el bien común. y el amor al prójimo, para hablar con más claridad. Se ha dejado de lado el estar bien con nuestras conciencias, el estar bien con nosotros mismos. A ver, hay una frase que a mí me intriga en este largo discurso, el último en el Zócalo del 25 de junio. Dijo, ser bueno es el único modo de ser dichoso, y se refiere constantemente a hombres y mujeres buenos o buenas. ¿Qué es un hombre bueno? ¿Qué es una mujer buena? El ser bueno es el camino, desde mi punto de vista y de otros, para ser feliz. O sea, Andrés Manuel, cuando se habla de valores morales en nuestro país causa confusión Sí. porque quien suele usar esas palabras es la Iglesia Católica. Pero hay muchos tipos de valores morales. Sí. Cuando tú hablas de valores morales, ¿nos puedes mencionar, enlistar los valores morales a los que te refieres? por ejemplo, la solidaridad, ¿no?, o el amor al prójimo, la bondad hacia otros, la honestidad es un valor moral, el amor a la familia, como el amor al prójimo, como el amor a la patria, son valores. Morales. Después ¿Y hablas los de valores espirituales? espirituales, que Ajá. también vuelves a tocar esa línea Sí. que nos pone nerviosos a los mexicanos, a los ciudadanos de una república laica. ¿Qué son los valores espirituales? Exactamente lo que estoy planteando, ¿no? La bondad, ¿sí?, el amor a los demás, la integridad, el apego a principios, la honestidad, los ideales. Yo tengo una duda. Yo sé que usted es un hombre respetuoso de la división Iglesia-Estado, siempre lo ha sido, admirador de Benito Juárez, pero también es un hombre religioso, ¿es cierto? Fíjate que yo, primero, no me gusta tratar el tema, Yo sé que porque no le gusta, pero ¿por precisamente qué? Ajá. porque creo que eso tiene que ver con la intimidad de cada quien. Yo soy cristiano. O sea, no Y- católico. y- Oh, sí. Si se practica el cristianismo, ¿sí?, en el No lo- catolicismo, Ujú. ¿no?, que ese es un asunto. Ah, ok. Ese ya es una crítica. Sí, Ok, sí. soy cristiano. Ok. O sea, porque no necesariamente Mm. en las iglesias se aplica el cristianismo. Yo soy admirador de Jesús, Cristo. O sea, y sus principios y, bueno, sus obras y sus hechos lo que demuestran es un profundo amor, ¿sí?, al prójimo. Y en el otro extremo, un revolucionario es un hombre con amor, con un profundo amor. Bueno, Jesús hacia los era un demás. gran revolucionario en ese sentido, ¿no? Totalmente, sí. Ujú. O sea, él enfrenta a los poderosos de su época, por eso lo seguían, lo espiaban. Esto está en los evangelios, lo llamaban alborotador. Bueno, por eso lo crucifica. Él estaba del lado de los humildes, de los pobres. Otros cristianos, bueno, Martí era un gran cristiano. El Che, no necesariamente que hayan sido seguidores de Jesús. Ricardo Flores Magón. O sea, ¿por qué? Porque hay una filosofía humanista que es lo que
los guía. Y estoy hablando de una filosofía, puede ser ideas. Lo que los inspira incluso, así ¿no? es, no estamos hablando necesariamente de ideología, que es otra cosa. Claro. ¿Sí? Es una idea humana, fundamental. Entonces, soy también muy respetuoso de las creencias, ¿no? O sea, porque yo no tengo por qué estar en contra de la fe, de las creencias de la gente, y también respetuosos de los libres pensadores, de los agnósticos, agnósticos. Así es, ateos, ¿por qué no? Entonces yo creo que entre los nuevos valores, porque yo estoy planteando la creación de una nueva corriente de pensamiento. Como decía, la crisis no solo es material, no vamos a resolver las cosas, nada más echando a andar la economía o que haya empleo. Claro que eso ayudaría mucho. Es un cambio de actitud profundo. Pero hace falta otra cosa. ¿Y sería meterlo también, por ejemplo, en educación básica? En educación básica, ¿cómo no? O sea, valores. Educación, no sé, espiritual, moral, los medios de comunicación. ¿Necesitamos una reeducadita o cómo? No, es que no se ocupan de eso. Okay. ¿Sí? O sea, no cumplen con su función de fortalecer valores, de exaltar, ¿no?, lo bueno que hay en los mexicanos. Sí, en los medios y la familia. Y ese es otro tema muy polémico. Las familias, ¿no? Las familias. ¿De acuerdo? Las familias, okay. De acuerdo, las familias. Porque en la izquierda se cometió el error de dejar el asunto de las familias a la derecha. ¿Incluirías las familias gays en esta concepción? Sí, todo lo que son familias. Está tan mal la situación del país que, insisto, ya no basta con lo material. Incluso ni siquiera pensando en el desarrollo y en el bienestar. Como que sí hace falta, ¿sí?, revisar el proyecto de vida. Andrés Manuel, sobre esto, yo coincido contigo que estamos en una crisis moral, o sea, de las reglas que nos llevan a conservar o a acrecentar el bien común de todos nosotros. Pero quiero referirme a la crisis del odio. Déjame hacerlo muy personal. Un amigo mío el sábado fue secuestrado durante 4 horas, le quitaron su coche, le quitaron todos sus ahorros, le quitaron todos sus anillos, sus relojes, las de sus papás, lo que heredó, lo despojaron. Y él no tiene fe en que estos secuestradores son redimibles, que ninguna cantidad de reeducación los va a regresar del otro lado donde estamos la mayoría, del otro. Ellos ya cruzaron una línea de odio. Y tampoco tiene fe que la policía mexicana los va a encarcelar y los va a poner aparte de nosotros. Tú eres un hombre que pretende gobernar este país. ¿Qué nos dices a los ciudadanos que estamos padeciendo esto día a día? Pues primero, que lo peor que nos puede pasar es caer en la frustración, en pensar que no hay salidas. Ahora, con esta crisis, mucha gente se entristece. ¿Y se va del país? Bueno, los que pueden se van del país. Y otros, ¿sí?, se amargan, es decir, llegan a esa conclusión, ¿sí?, de que no hay salidas. ¿Qué les digo a ellos, no? De que sí hay salidas, de que sí podemos sacar adelante al país y sí podemos vivir en una sociedad mejor. Que lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es analizar, ¿sí?, buscar buena información, porque muchos de ellos han sido muy manipulados. Con mucha objetividad, entender por qué llegamos a estos extremos. O sea, ir a las causas, a los orígenes. ¿Y esos orígenes serían la manera de salir? Sí, porque si no conoces, la realidad no la puedes transformar. Entonces, has hablado del triunfo de la codicia en el país. Sí, claro. ¿Cómo no va a haber inseguridad? ¿Cómo no va a haber violencia? ¿Cómo no va a haber odio irracional? ¿Sí? ¿Cómo no va a haber resentimiento? Sí, se han esmerado unos cuantos, ¿sí?, en adueñarse de todo,
¿sí? Y en hacer a un lado a las mayorías, sobre todo a los jóvenes, que les cerraron las puertas, que no les dieron oportunidad de trabajo, Ni de estudio. ni de estudio. Entonces, ¿qué? ¿El mexicano es malo por naturaleza? No. Entonces, la pobreza, la causa de La esto? marginación, el Marginación. abandono, ¿sí? La falta de solidaridad. Ujú. ¿Sí? El modelo aspiracionista, en donde hay que triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole. Tú dices, esta gente está haciendo lo mismo que las esferas altas, está saqueando también. No, no, no. Ellos son víctimas. Estamos hablando de clases medias. Sí. No, me refiero a los secuestradores, a los ladrones, Sí, a los o los jóvenes extorsionadores. sicarios. Mira, hay un profundo odio, imagínate hasta dónde llegan, de cortar cabezas. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por ¿Sí? qué? No se analizan las causas. O sea, estamos hablando de 27 años sin crecimiento económico, sin empleo, con una acumulación de riquezas en unas cuantas manos que es obscena, ofensiva, ¿sí? De desprecio, de marginación a millones de mexicanos. Son héroes los jóvenes que toman la decisión de irse del país a buscarse la vida del otro lado de la frontera, porque quedarse significa estar tentados a tomar el camino de las conductas antisociales. Sí, optar entre ser las victimarios o las víctimas. Porque esa gente, ¿sí? Que ahora está sufriendo y que no queremos que eso pase, porque no queremos que nadie sufra, ¿por qué no también analizan el que se tomó una decisión que a lo mejor ellos aplaudieron, ellos, estos víctimas, ¿no? De la inseguridad, de la violencia, de poner al mercado la educación pública, que había que privatizarlo todo y que estudiara el que tuviese posibilidad de pagar una colegiatura, lo cual ha significado dejar a 300,000 jóvenes cada año sin posibilidad de entrar a estudiar en el nivel universitario. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque engañaron a mucha gente. Estoy hablando de la manipulación. Bueno, haciéndoles creer de que si se privatizaba todo, no. Es más, si se producía riqueza arriba, Iba a gotear. iba a gotear y como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Entonces lo que produjeron fue una monstruosa desigualdad económica, social y un profundo odio y resentimiento. Sí, Andrés Manuel, pero ya existe ese odio. Sí. ¿Tú qué harías? Entendemos que tienes una visión macro donde hay que cambiar los valores. Ahora, pero con esa parte que ya está podrida y que ya ha contaminado la vida de todos los ciudadanos, ¿cómo pararlo? Acotarla, creando un ambiente nuevo, distinto. Mira, yo fui jefe de gobierno en la ciudad. ¿Qué hicimos nosotros aquí? Lo primero fue lo social. El apoyo a los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a personas con discapacidad, con capacidades diferentes, la construcción de vivienda, el bienestar. Y luego, lo que tú también planteabas, el no permitir la corrupción en los cuerpos policíacos, el trabajar de manera coordinada, empezando por a quién nombras, ¿sí? En la Procuraduría, a quién nombras en la Secretaría de Gobierno, a quién nombras como jefe de la policía. Por eso sostengo que sí se puede sacar adelante al país. Ya lo que se descompuso, o sea, ya lo que es fruto podrido de la política que han venido imponiendo, política de pillaje, porque también para gobernar se necesita autoridad moral, autoridad política. Si tú llegas a la presidencia con el haya sido como haya sido, ¿quién te va a respetar? A ver, eso me... O sea, a mí, yo si quiero no tienes desarrollar autoridad sobre moral, eso. no puedes. Si no tienes autoridad política, A ver, no puedes gobernar. el 2006 dejó un México muy dividido, ¿no? Supongo que es.
fueron elecciones muy cerradas, fraudulentas, dice usted, muy cerradas sin duda. Y hay una enorme polarización a la fecha, ¿no? De un lado y de otro, los de la izquierda contra los de la derecha. ¿Cómo vamos a hacer para quitar eso? Ya no tanto, ¿eh? No, ¿cómo no? Sí, muchísimo. Bueno, no quiero polemizar sobre eso, pero por el lado nuestro, o sea, ¿Amor y nosotros, sí, nosotros no odiamos. No. Si no, no podríamos vivir. ¿Sí? Nosotros vemos que tenemos adversarios, además los tenemos bien ubicados, ¿sí? Están muy arriba, son 30. O sea, no son los políticos. No, porque algunos políticos, estamos hablando de 30, Ajá. que son 16 llamados hombres de negocios, 11 políticos y 3 tecnócratas. Así está. A ver, los ahorita 30. nos hace la ¿Acá lista está? de los 30, Sí, por favor. ahí está. Ok. Ahí está en la lista. Mira, aquí. Está, Ahí ahí están. Ok, acá Entonces, están. Entendemos las cosas. Ni con los conductores de medios, ¿no? De radio, televisión, decimos lo que sentimos, ¿no? Que son muchas veces voceros que juegan un papel, Claro. ¿sí? Y como está tan controlado los medios de comunicación y en manos de estos 30, pues ellos tienen que jugar un papel, porque también si actúan por sí mismos, pues no les dan trabajo. Hay una dictadura en cuanto al control de los medios de comunicación. Conozco casos, pues. Pero son casos, no es todo. No, porque los otros se moderan. O sea, si no, podrían estar. O sea, si no se alinean. Entonces, y con clases medias, o sea, con un pensamiento de derecha, pues tampoco tenemos diferencias de fondo. Lo que tratamos es de aclarar lo que nosotros pensamos y lo que buscamos, y que desde luego no excluimos. O sea, no es decir, este proyecto no es para ustedes, no. Lo que pasa es que ha sido tanta la manipulación, o sea, que se creó una leyenda negra. Yo recuerdo que en la campaña me gustaría que ahora se repitieran, por ejemplo, esos mensajes, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial, algunos de esos están ahí, de los 30. Para México, ¿no? Sí, no solo que era un peligro para México, sino que si había un cambio, ¿sí? Iba a haber desempleo, iba a haber fuga de capital. Sí, se iba a devaluar el un peso. caos, todo lo que está pasando. Chávez y usted, desgraciadamente. gemelos, ¿no? Así Los es. niños iban a guardar su dinero en los tenis, que eso no lo entendí muy bien, pero sí. sí. Se caían las bardas en los mensajes de televisión. Sí. Se cerraban las cortinas de No, los y el negocios. uso de Hugo Chávez, Te ¿no? Y mucha convertías gente, en Hugo Chávez. Sí, mucha gente que se la creyó, de que si tenían 2 viviendas o 2 casas, Uno se le van a les expropiar, íbamos a ¿no? quitar una. O sea, recordaba yo que, porque todo esto... ¿Y pues pero tú, por qué dice ojalá se repita? ¿en qué sentido? Ojalá se repitieran, ahorita dijo, ¿no? No, los mensajes, para que la gente claro. se diera cuenta que cómo se fue engañada. Claro, sí. Imagínense, ¿Cómo quitar ese miedo de las clases medias altas? con más información, porque parece mentira, pero hay mucha desinformación, mucha desorientación. No solo es la crisis, hay mucha desorientación. ¿Muchos Hay gente, prejuicios será también? prejuicio, pero más que nada es Desinformación. desinformación. Bueno, el 80% de los mexicanos se entera de las noticias por la televisión, y la televisión está controlada. Yo O sea, quisiera regresar a esto. Acá tienes 14, pues son los hombres mexicanos que están, todos son hombres que están en Forbes. No, ahí está el Bester. No, pero los primeros, los ok. empresarios. ¿Cómo llegar a la presidencia si estos 14 los has declarado tus adversarios? Son los hombres ricos donde se concentra, en estos 14 se concentra que el 5% del Producto Interno Bruto. Sí, una cantidad importante. ¿Cómo le haces para rebasarlos? Estaremos ¿Cómo? hablando. Bueno, ahí hay en el libro un capítulo en donde decimos qué hacemos con esto. la oligarquía. Y ahí hay una respuesta a eso.
no desterrarlos, no tratarlos como enemigos, sino Hacerles pagar más impuestos, ¿no? que paguen impuestos, por ejemplo. Esa es una cosa. O sea, los ricos del mundo ahora están entregando sus bienes Sí. para la filantropía. ¿Qué tal? La mitad de sus Sí, fortunas, sí, ¿no? sí. Entonces aquí no les pediríamos Warren eso, Buffett. nada más que paguen impuestos y que además haya una nueva legalidad, que el presupuesto sea público, que las riquezas de México se distribuyan con justicia, que nunca más, ¿no?, la riqueza de unos cuantos se sustente en la miseria de la mayoría de los mexicanos, o sea, que no por la ambición, la codicia de ellos se destruya el país, Estaba porque yo ellos son Ajá. responsables de la inseguridad y de la violencia. Ellos son los responsables. ¿En Porque qué dicen, sentido? ¿quiénes son los responsables? Ellos. Porque han venido imponiendo un modelo económico para mantener privilegios. Es una economía elitista. Decía yo que en la campaña no solo era estas frases, ¿no? Es toda una estrategia completa. Soltar rumores, Pero noto chistes. que sonríe. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué sonríe? Porque sonrío, porque veo las cosas con mucha objetividad, ¿no? Decía yo, no odio. ¿Sí? ¿Qué voy a estar diciendo? Desgraciados, malditos. No. me hicieron, nos robaron. O sea, yo estaría de presidente. No, yo veo las cosas de otra manera. No soy un ambicioso vulgar. Yo lo que quiero es la transformación. Pero Andrés, de nuestro país. Andrés Manuel, cuando dices en tu último discurso, el que siembra besos cosechará besos, que es una frase que si no es de Jesús mereciera serla, Es de- tus adversarios intelectuales se ponen histéricos Sí. porque dicen Deberían de Andrés conocer- Manuel es mesiánico. Deberían de conocer más la historia ¿De quién es la frase? de Martí. O sea, El ¿qué amor no es el- un asunto de Estado. Claro, ¿No? sí. ¿Sí? ¿Cuál es el fin último de cualquier gobierno? El conseguir la felicidad Sí. del pueblo. Entonces se metieron con tecnicismos ahí, ¿no? Y la tecnocracia creó toda una jeringonza para confundirnos. Pero ¿cuál es el fin último? O sea, La felicidad. la felicidad. común, sí. ¿Sí? O sea, entonces, decía yo de que cuando la campaña soltaron rumores y había un cuento, un chiste, de que a una niña de Las Lomas le preguntaba a su maestra que por quién iba a votar en el 2006 y que la niña le contestaba que por mí. Y todos, ¿no? Espantados, asombrados. ¿Pero por qué? No, es que ya dijo mi papá que si gana Andrés Manuel nos vamos a ir a Miami. Fíjate, el grado de manipulación. Ajá. Qué lamentable que mucha gente que creyó eso, ahora por la inseguridad, Se esté está yendo a Miami. Sí. ponen a Calderón. No es que también le vieran dotes de estadista a Calderón. Lo que no querían era que llegáramos nosotros. Lo que no querían es que se diera el cambio. Calderón, lo estamos viendo, no estaba, con todo respeto, ni para Ministerio Público. A ver, una O sea, pregunta. Pensando A ver, que perdón. efectivamente la situación de narcotráfico era tan grave como este gobierno ha dicho, ¿de qué manera lo hubiera tratado usted? ¿Declarando Primero- una guerra? No, ¿cómo vas a declarar una Yo guerra pregunto. al interior del país, entre mexicanos? No sé quién le sugirió de que era o que iba a ser un día de campo y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Nunca imaginó, estoy absolutamente seguro de lo que iba a desatar y del daño que iba a ocasionar. Entonces, nosotros no hubiésemos actuado. ¿Por qué de esa siempre forma. dicen nosotros? Bueno, ¿Por qué? porque no me gusta Decir yo. decir yo, sí, la cuestión del individualismo. Bueno, ustedes se van a lanzar en el 2002. Fíjate que qué bueno que me dices eso, porque sí, así ¿Sí? va a ser. No, a ver, en serio, ¿cómo? No, así A va a ver, ser, ¿cómo va a ser? exactamente. Nosotros, Ok. y va a ser, vamos. Sí. Ok.
el movimiento, Ujú. porque si digo yo, ¿no? Puede ser que me acusen de actos anticipados de campaña. Entonces, como es movimiento, no es ningún partido, es un movimiento, no tienen por qué acusarnos. O sea, el movimiento va al 2002. Eso, así, de claro. El movimiento va al Y 2. tú eres el candidato al movimiento. Vamos Sí. a ver en su momento lo que más convenga. Yo estoy. ¿Y quién va a participar en esa encuesta? ¿Todos vamos a poder participar? ¿Solo los militantes del Eso movimiento? se vería en su momento. ¿Del Mira, PRD? yo tomé la decisión de decir vamos, ¿sí? Y yo iría de nuevo para volverle a ganar a la mafia del poder. Que claro, ellos no quisieran eso, quisieran a cualquiera menos a mí. Por eso los puso tan nerviosos. Marcelo Ebrard es también parte de este movimiento. ¿Podría ser un candidato, Marcelo? Sí, cómo no, cómo no. Yo planteé de que vamos, lo teníamos que hacer ahora, porque se están dando las alianzas. Yo no estoy de acuerdo con eso, de las alianzas con el PAN. ¿Con el Porque PRI? tampoco. Sostengo que el PRI y el PAN son lo mismo. Se tendría son que lo ir la mismo. izquierda sola. Si no, Sí. no. Y si no, No ¿usted solo quitaría el apoyo del movimiento si no está de acuerdo? Por ejemplo, que el PRD se alía con el PAN para evitar la llegada del PRI. Usted se sale. No, pues, Quita. Al movimiento. Nosotros no o vamos. se quita el movimiento. No, no solo nos hacemos a un lado. Nosotros participamos, pero con otro partido. Con nuestro proyecto. Okay. O sea, con nuestro proyecto. Se estaba dando, y todavía, esta idea, ¿no? De crear dos bloques, ¿no? Con el propósito de evitar el regreso del PRI, extrapolando, como si se pudiese hacer experiencias como la chilena. Sí, de la concertación. Se pone al PRI como Pinochet, en donde allá se junta el Partido Socialista y la democracia cristiana para enfrentar a Pinochet. No, eso no tiene que ver con nosotros. O sea, para empezar, los 30 que mandan el país tienen la franquicia del PRI y del PAN y usan al PRI y al PAN de acuerdo a lo que les conviene. Ahora que ya no les sirve el PAN y Calderón, lo hacen a un lado. Y ahora la apuesta es al PRI y a Peña Nieto. Porque al final eso no les afecta en nada. Hablemos de la transformación. Para hacer una transformación, para hacer cambios grandes, se afectan intereses grandes establecidos. ¿Cuáles son, digamos, los 3 cambios principales que propones? Bueno, para empezar, el cambio más importante es que logremos la transformación de abajo hacia arriba. Mujeres ¿A y eso hombres. se refiere con el pueblo? ¿Solo el pueblo puede salvar al pueblo? Sí, solo el pueblo puede suena... salvar al pueblo. Okay. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Esa es nuestra estrategia. Pero, Entonces, pero esto incluye... No son los pobres únicamente. No, porque en nuestro movimiento hay mujeres y hombres de todos los sectores sociales, no solo para ganar la presidencia, sino para llevar a cabo la transformación. Porque las instituciones están tomadas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un programa nuevo si no se tiene una organización ciudadana que respalde? Y además cualquier presidente que tenga una minoría en el Congreso no podrá gobernar si no tiene ese pacto de ciudadanos. Así es. Eso es fundamental. O sea, debe darse una insurgencia cívica para lograr la transformación, de manera pacífica, con la participación. Y eso es lo que estamos construyendo. O sea, yo tengo mucha confianza, mucha fe de que lo vamos a lograr. Ese es el cambio número 1. Ese es lo fundamental. Los otros 2. Ahora, no sé, en la parte económica, o sea, varias cosas. Que ya no compremos los alimentos en el extranjero, que se produzcan en México. Es un absurdo lo que han hecho. Compramos maíz, frijol, arroz, aceite, leche, desechos de pollo, carne de res. Se abandonó el campo. O sea, compramos alimentos y estamos exportando mano de obra. 16
20.000 millones de dólares. Entonces, un planteamiento así es, logremos la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, porque esto va a generar beneficios, va a crear un ambiente distinto. Yo recorrí el país y son pueblos abandonados. ¿Por qué? Sí. Porque se acabó con la política de fomento distinto. Otro asunto que también es muy interesante es que ya no vendamos petróleo crudo al extranjero, Que lo transformemos aquí. que lo procesemos refinen, aquí. ¿Y Sí. de dónde sacamos la inversión para hacer 3 refinerías si no podemos hacer una? Del ahorita? mismo dinero. Ujú. O sea, es que A no ver. es un problema de presupuesto. O sea, en la parte económica, por ejemplo, ¿no? Un ajuste para reducir el gasto. Una política Salarios a la mitad. de ¿no? austeridad republicana. ¿Y con eso se va a juntar cuánto? ¿Se 200.000 millones. Ok. O sea, con eso da las 3 refinerías que hacen falta, se podrían construir con 50.000 millones. Estamos hablando de 200.000 millones. Pero no solo eso. Como no pagan impuestos, Los 30 que manejan al país. 400 que son dueños de grandes corporaciones tienen ingresos de 5 billones al año. Ingresos. Es decir, es la mitad del Producto Interno Bruto. La mitad de toda la riqueza que se genera en el país. Y no pagan impuestos. Nada, cero. Pagaron formalmente el 1.7%. Pero al final prácticamente les devuelven eso poco que contribuyen. Y entonces. Entonces, si ellos pagan impuestos, Ajá. igual como lo hacen sus homólogos o sus pares en Estados Unidos, en Francia, en cualquier parte. O sea, nos alcanza para las 3 refinerías y demás. Bueno, pero ¿por qué no se hacen las refinerías? O sea, si ese sentido común es de juicio práctico, por el negocio. Quienes estamos aquí no sabemos a ciencia cierta quién compra la gasolina en el extranjero. Compramos el 40% de la gasolina que consumimos, 300.000 barriles diarios, 15.000 millones de dólares al año. ¿Y saben ustedes quién hace esas operaciones? No. Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, mientras esos negocios se mantengan, pues, ¿cómo se van a construir la refinería? Entonces, un planteamiento es, ya no vendamos petróleo, sí modificar la Constitución para elegir a los ministros de la Corte, para que las instituciones estén al servicio del pueblo. Que no pase esto que sucedió con lo de la guardería ABC de Hermosillo, ¿no? Que hay impunidad. ¿Por qué? Porque los ministros reciben consigna. No, cuidado, no voy a decir algo más, porque si No. no, como Marcelo Ebrard lo van a demandar, ¿eh? No, yo siempre he dicho de que las instituciones están tomadas, están secuestradas. Que no es cierto que estén al servicio del pueblo, que están al servicio de estos 30. Bueno. Siempre lo he dicho y vamos a seguir planteando. Qué gusto platicar contigo y acuérdate, esto es territorio libre. Cuando quieras regresar a platicar, Sabina, esta es tu casa. muchas gracias, Katia. Yo les felicito por este programa, porque por eso vengo, porque aquí no hay censura, no se incomodan ustedes con nada. Pues no. Hay libertad, Así ¿no? es. Y podemos hablar con franqueza. Muchas gracias. Que no sea la Andrés última. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias. Ahora sí, pastel. Vamos al pastel. Bravo. Barra de Opinión presentó. El tercer jinete del apocalipsis es representado montado en un caballo negro y con una balanza en la mano. Es el hambre. Hoy su galopar se deja escuchar en forma de una duda que inquieta, preocupa e incluso espanta. En el futuro, ¿será capaz la humanidad de alimentarse a sí misma? Una respuesta optimista viene del sur y con ritmo de samba. Se trata del llamado milagro alimentario brasileño, una revolución agropecuaria contraintuitiva.
sin una política de subsidios significativos, en una tierra mayoritariamente pobre, con énfasis en los avances tecnológicos que permiten la utilización de productos genéticamente modificados y compite en los mercados mundiales. Quizá el mayor logro económico obtenido por un país en los últimos 30 años. Esta experiencia está siendo estudiada en el mundo como un camino para solucionar los problemas de pobreza. La pregunta es la de siempre. ¿Y México? ¿Cuándo tomaremos en cuenta estas lecciones para aprovechar el inmenso potencial de nuestro campo?